NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Creo que la radio en general y este programa en particular se destaca por la asunción de riesgos, para bien o para mal, pero siempre quienes componemos este equipo de trabajo y el de la radio en general, estamos abocados, como si fuera un paradigma, en asumir esa responsabilidad de el riesgo como sustantivo. Por eso quiero intentar, en este comienzo de programa de jueves 6 de febrero, editorializar a manera de narrativa de historia, una historia común, que bien podría ser contada en cualquier mesa de un bar a otros parroquianos que comparten ese espacio y ese momento. Hace ya un muy buen tiempo, decidí no poseer servicio de televisión por cable. Por un lado, por una cuestión económica, pero principalmente por una cuestión de preservación de salud. Pero claro, hay veces, como le ocurre a cualquier ser humano, que pierde sus pocos raptos de lucidez y vuelve a recaer en ese inconveniente o en ese mal mayor, uno de los tantos males mayores, que es sentarse frente a un aparato de televisión. Al no poseer cable y además inmerso en esos momentos de ociosidad absolutamente perversa, ¿no? Una ociosidad que mata de manera poco pragmática, ¿no? De a poco. Decidí ver uno de esos programas políticos que se empeñan en llamar periodísticos, pero que no lo son en definitiva, sino que conforman a través de esa programación una agencia de publicidad y propaganda, a través de Internet. Doy con TN y no vaya a creer usted, compañero progresista, que TN va a hablar mal de este gobierno de Alberto Fernández. No, todo lo contrario, vamos cambiando y vamos achicando la grieta. Hoy vemos cómo el gobierno de Alberto Fernández, con toda su comitiva, está de parabienes con el grupo Clarín. Entonces, ayer, en uno de esos programas politiqueros que la agencia de publicidad y propaganda TN pone a consideración de la gente, a la poca consideración y a crítica además del público, la presencia de un pseudo conductor, un pseudo comunicador. Juegan a eso en definitiva, que no se anima siempre y cuando haya un insigne entrevistado del otro lado a practicar el ejercicio de una repregunta al menos. Eso sí, incineran con total vocación cuando el entrevistado es un habitante común, un ser como cualquiera, pero no se animan cuando ese entrevistado es un conspicuo. ¿Y por qué digo esto? Porque al conectarme a Internet y atravesar todas las peripecias de esta agencia de publicidad y propaganda llamada TN, veo que en esos programas politiqueros estaba siendo entrevistado Matías Culfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo de la Nación. Desarrollo productivo. Y uno lo primero que se pregunta es, ¿para qué existen este tipo de áreas, de ministerios, de secretarías, de direcciones? Desarrollo productivo, cuando es lo que falta en definitiva. Y es además a lo que muy poca atención se coloca. Pero no importa, más allá de esta pequeña elucubración que hice en ese momento, escuché nuevamente, asombrado, porque por fin uno no pierde la capacidad de asombrarse, por muy buena suerte, por otra parte, ¿no? Que Culfas decía una frase absolutamente hecha y rehecha, nada nuevo, ni siquiera nada viejo
desde lo inminente. Estamos hablando ya, si lo lleváramos al tramo de la historia de la humanidad, a la Grecia antigua, si se quiere. ¿Qué dijo Culfas? Estamos en terapia intensiva, buscando salir para entrar en terapia intermedia. Lo primero que me asombró, malamente, ¿no?, fue que el conductor, el pseudo comunicador de esa agencia de publicidad y propaganda TN, no hiciera un intervalo ante esto, no ya para hacer una repregunta, simplemente para preguntar básicamente, ¿qué es eso de la terapia intensiva en que estamos? ¿A qué se refiere Matías Culfas? ¿Quién es? ¿El titular de la cartera de desarrollo productivo de la Nación o un terapista? Porque si fuera un terapista, vayamos llamando ya a una funeraria, porque no vamos a pasar a terapia intermedia, no vamos a poder salir ni siquiera de la terapia intensiva, y si salimos será para cualquier nicho de cualquier cementerio. Entonces, yo me pregunto, estos pseudo comunicadores que tan respetuosos se muestran ante las figuras conspicuas de la politiquería de baratija o del poder en general, y que tan ladinos son con el hombre común, ¿pueden dejar pasar por alto todo esto? Entonces inmediatamente me dije, qué lástima no poder estar cara a cara con este pseudo comunicador, al menos para mirarlo fijamente a los ojos, y en el mejor de los casos colocarle un cross de izquierda a la mandíbula. Luego de eso, con vicisitudes, por supuesto, esta agencia de publicidad y propaganda de TN en su programa politiquero dio paso a un análisis producido por una información que tenían en el equipo de producción de ese programa. ¿Cuál era la información? Que Angela Merkel, premier alemana, según la comitiva oficial del gobierno argentino, que está viajando por distintos lugares de Europa, mendigando auxilio económico, estaría interesada en saber qué es el peronismo. Lo primero que me vino a la memoria fue, claro, ¿cómo no va a querer saber Merkel qué es el peronismo si en Alemania hay más pobres que en la Argentina, teniendo en cuenta las declaraciones de la expresidente y actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, en su anterior gobierno? Aníbal Fernández también lo dijo. Aníbal Fernández siendo funcionario de Cristina, porque también ahora es funcionario de Alberto Fernández. Está a cargo de yacimientos petrolíferos de Río Turbio, o carboníferos de Río Turbio. Merkel preocupada por conocer qué es el peronismo. Claro, se imaginan que ese tema promueve inmediatamente la atención de intelectuales, analistas políticos, politiqueros, gente conspicua, afín a ese programa que pone en el aire televisivo la agencia de propaganda y publicidad TN. Entonces, el primero que aparece en la imagen es el desprestigiado literato, así se lo conoce, Federico Andajasi. ¿Qué dice este energúmeno de las letras? Que el peronismo hace primero una reflexión con respecto al amo y el esclavo, de Hegel, una obra filosófica absolutamente importante, muy grave, muy que lleva al pensamiento, a la lectura, a las interpretaciones, ¿no? Como por lo general cualquier obra filosófica propone. Bueno, Andajasi, haciendo referencia al amo y el esclavo, dijo que el peronismo es el amo que se disfraza de esclavo. Una aseveración absolutamente errónea en el mejor de los casos y en el peor de retrete. El peronismo no se disfraza de esclavo, no. Adopta ficticiamente una postura para acercarse al esclavo
y poder dominarlo, pero no necesita disfrazarse de esclavo, porque su autoridad no lo permitiría. El poder no se permite ni siquiera disfrazarse de esclavo, no. A través de su postura, de su idiosincrasia, le hace creer al esclavo que tiene los mismos intereses que el amo, que aquí todos juntos estamos por la recomposición del país, que hay que poner el hombro, que hay que hacer esfuerzos, que hay que terminar con la famosa grieta que no sé qué carajo quiere decir. Pero bueno, después de escuchar a este nefasto energúmeno llamado Federico Andajasi, que se dice escritor, el canal, con este programa politiquero que le corresponde fehacientemente a la agencia de publicidad y propaganda TN, pone en el aire a Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, un dirigente peronista que ha pasado por los distintos momentos y etapas de este partido político. ¿Qué dice Julio Bárbaro con respecto a esa supuesta inquietud que tiene la premier alemana, Angela Merkel, de conocer qué es el peronismo para solucionar la extrema pobreza que se vive en Alemania, incluso mucho mayor que en la Argentina, según la visión de el peronismo? Julio Bárbaro dice que, entre otras cosas, ¿no?, entre otras barbaridades, haciendo mención a su apellido, Carlos Menem es un neoliberal que ingresó al peronismo. Eso es el peronismo. Excusarse de cada uno de sus protagonistas para decir, en definitiva, no, pero no es peronista este. Eso no es el peronismo. Claro, Menem no es peronista porque es un neoliberal que aprovechó el peronismo para hacer ingresar esa inquietud, esa idea. Lo mismo López Rega. Fue un asesino que, para ingresar a la AAA dentro del contexto, utilizó al peronismo. Todo dicho por peronistas, ¿eh? Cuando se le preguntan por el kirchnerismo, lo mismo. Y el kirchnerismo utilizó al peronismo. Ni que hablar del movimiento tacuara de extrema derecha en aquellos años 70 en las universidades del país. O, por ejemplo, montoneros, otros vivos, otros pérfidos, que utilizaron al peronismo para promover ideas marxistas. No son peronistas. Mire todas las vertientes que tenemos que no son peronistas dentro del peronismo, ¿eh? La ortodoxia, no, tampoco, porque el peronismo es renovación, es revolución. Las 62 organizaciones gremiales, no, esos no. Esos aprovecharon su rol para hacerlo ingresar al peronismo y desde allí tener poder. Lo mismo que los gremios, ¿eh? Cualquier gremio, también lo mismo. Peronismo de derecha, no, no hay, es peronismo. Peronismo de izquierda, no, tampoco hay. Esos son vivos que ingresan al peronismo para hacer valer sus ideas marxistas. El peronismo es la tercera posición. ¿Y qué es la tercera posición? No sé. Eso es el peronismo. ¿Qué es el peronismo? Es hacer posible lo que no debiera serlo, para poder cooptar votos y sumisos. Antes de corolar a manera de moraleja, de sintetizar lo que para mí es el peronismo, teniendo en cuenta todas estas barbaridades escuchadas ayer en la agencia de publicidad y propaganda TN, quiero hacer una referencia, un apartado, a lo que sucede con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Docentes que no van a percibir un aumento prometido en la campaña electoral de Axel Kicillof y de Alberto Fernández, que le corresponde a diciembre último en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque, claro, el gobierno provincial primó el pago de una suma millonaria, la parte de una suma millonaria de lo que debe a los acreedores, además con intereses, como parte de saldar esa deuda. Entonces deja de lado lo prometido en campaña de aumento retroactivo de diciembre que se les adeuda a los docentes. Esa es la importancia que el gobierno de Axel Kicillof y todos los gobiernos le dan a la educación y a los docentes. Pero mientras tanto, debimos soportar al hijo de puta de Roberto Baradel diciendo que estaban aseguradas
las clases en el ciclo lectivo 2020, antes de siquiera sentarse a discutir aumentos salariales o condiciones de trabajo. Dijo que estaban aseguradas las clases en su inicio en el ciclo 2020. ¿Por qué dijo esto Baradel? Y claro, ¿cómo no lo va a decir? Si su esposa, Lorena Riesgo se llama de apellido, mire qué apellido, Riesgo, desde la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, es la subsecretaria de Promoción Sociocultural, escuche el nombre de la cartera, Promoción Sociocultural bonaerense de la provincia de Buenos Aires. Además, por supuesto, Baradel sigue recibiendo sus sobres. ¿Qué dirán los docentes ahora? Los que callan, los que silencian su opinión en contra de sus propios bolsillos e intereses. Lo prometido en campaña quedó a un lado, pero mucho más grave es el motivo por el que queda a un lado. Porque para Axel Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires es más importante abonar una deuda espuria a los bonistas nacionales y extranjeros, a los apátridas en definitiva, con intereses, que hacer frente a lo que se les adeuda de manera eterna, histórica, a los docentes, retratada en un aumento que quedó pendiente de diciembre del año pasado. Bueno, todo esto hace a que nosotros podamos definir, qué es el peronismo. ¿Es esto el peronismo? El peronismo es una idea politiquera, confusa, que tiene dirigentes que bajo hipnosis de sus patrones son taxidermistas. Estos taxidermistas siempre hallan imbéciles que recreen todo ese ideario de las 20 verdades que llaman así, pero que en verdad son 20 imbecilidades, con el fin de que la imbecilidad se propague. ¿De qué manera? Dijimos que los dirigentes, bajo hipnosis de sus patrones podemos referenciarlos en Juan Domingo Perón y en Eva Perón, si quiere, son taxidermistas y hacen que los que vivan muertos, con la mirada fija, sin criticidad y siendo perfectos agonistas rellenados con mijo o algodón y colocados en un pedestal de una vitrina o de la Plaza de Mayo.